Bueno, muchas gracias. Es un placer. Fundamentalmente lo más importante que tengo que hacer acá hoy es agradecer. Y en el nombre de Sandra, quiero agradecer a todos los amigos, conocidos, y felicitarlos por un logro absolutamente fantástico. Ustedes están en la vanguardia de lo que estamos haciendo en América Latina y son un ejemplo a ser seguido. Y los estimulo a que esto sea cada vez más, ¿no? Y cada vez mejor. Es un desafío constante y de nuevo, de corazón, es un placer, un honor y haber sido recordado para esto y sin duda ninguna un ejemplo, ¿no? Que me llena de orgullo, ¿no? Poder estar participando. Voy a hacer una presentación que es absolutamente conceptual, no tiene nada importante desde el punto de vista técnico. Y como Sandra me había avisado que la platea era una platea heterogénea, ¿no? Multidisciplinaria, ¿no? El objetivo es tratar de que esto de alguna forma les deje a todos ustedes, a cada uno, algún tipo de mensaje. Y para empezar, y utilizando el conocimiento enciclopédico del doctor Carlos Vargas, yo le quería preguntar al doctor Vargas, ¿quién es este señor que está en la pantalla? Doctor Vargas no conoce al doctor Steven Sasson. Y ustedes van a saber al final de la presentación, un poco antes, quién es el doctor Steven Sasson. Es un ingeniero eléctrico. Y el doctor Steven Sasson no está pasando el... ¿Puede pasar el próximo? El doctor Steven Sasson, en 1975, ¿puede pasar? En 1975, el doctor Steven Sasson trabajaba para una empresa americana que se llama Kodak. ¿Pasó? Y ustedes conocen el motto tradicional del Kodak Moment, ¿no? Y este es un defining Kodak Moment que quiero que todos ustedes recuerden. Ajá. En 1975, Steven Sasson fue desafiado a hacer una máquina de fotos digital y él la inventó en 1975. Y vean que en 1975 Kodak comandaba 90% de las ventas de rollos de películas de fotos y 85% de las ventas de cámaras en Estados Unidos. Imaginen el poder que esta compañía tenía. Y tenía una tienda para vender rollos de película en todas las plazas del mundo. Y este señor apareció al directorio de Kodak con esta caja de zapatos que pesaba 4 kilos y fue la primera cámara digital. Y el directorio de Kodak le dijo, 1975, no, nuestro negocio es hacer películas, ¿no? Revelar fotos. Esto no va a funcionar. ¿Ah? Y un otro momento definidor de Kodak sucedió en 2012, un par de décadas después, cuando Kodak pidió bancarrota, protección de bancarrota al gobierno americano en Nueva York. Y esto es lo que va a pasar a 40% de las compañías que están en el Fortune 500 hoy. Este es un estudio de la Universidad de Miami, de la Universidad de Washington University, mi segunda alma mater, donde se prevé que 40% de las compañías mayores del mundo hoy en día, en los próximos 10 años, van a desaparecer. Dos motivos fundamentales para que esto vaya a suceder: resistencia al cambio y no tener las condiciones de enfrentar e incorporar esta disrupción digital que nos está atropellando.
Es esto lo que está pasando desde el punto de vista de incorporación tecnológica. La evolución de la capacidad que estamos consiguiendo construir para mejorar todo lo que hacemos está ejemplificado en este tipo de curvas. Todas las curvas que ustedes vieron hoy son al revés. Estamos tratando de levantar los resultados. Esta es la velocidad de incorporación tecnológica que está sucediendo en nuestra sociedad. Hoy tenemos condiciones de aproximadamente por $1.000 comprar la capacidad equivalente de lo que un cerebro humano consigue hacer. En pocos años vamos a tener capacidad de comprar por el mismo valor la capacidad, ¿no?, de procesamiento de lo que todos los cerebros de la humanidad consiguen hacer en 20, 30 años de tiempo. Y esto es lo que sucede, y este es el ejemplo que los directivos de Kodak en 1975 no se dieron cuenta. Cómo se incorpora una nueva tecnología. Y si lo que ha pasado en los últimos 10 años nos tienen que enseñar algo, es pasando por este tipo de análisis. ¿Qué es lo que pasa al principio? Es una caja de zapatos, ¿no? Una tostadora de pan, ¿no? Es algo que genera duda, incertidumbre. ¿Será que va a funcionar? No va a funcionar, no me parece que sea algo, no es una buena idea. ¿Qué es lo que pasa después de un tiempo, cuando la tecnología funciona? Ella se vuelve revolucionaria, disruptiva. Empieza a hacer cosas que antes no sabíamos que se podían hacer. Después desaparece de tamaño. La caja de zapatos, que pesaba casi 4 kilos, está en este momento adentro de todos los celulares que ustedes tienen en la mano. Desapareció en 30 años. Después de desaparecer, se desmonetiza, no tiene más valor. ¿Qué es lo que cuesta una cámara digital adentro de un celular? Y al mismo momento que pierde el valor, se democratiza y todo el mundo lo tiene. Esta es la curva de incorporación tecnológica que todos tenemos que reconocer como absolutamente importante. Y las compañías de Fortune 500 que no reconocen este tipo de evolución van a desaparecer, van a ser atropelladas, ¿no?, por ideas disruptivas que van a sustituir todo lo que eventualmente se hace en el mundo de aquí en más. Uber, Skype, Airbnb, Spotify, Google. El mismo concepto. Ya nos están atropellando. Mismo que en determinados momentos, y este es el secreto, no nos demos cuenta que esto está sucediendo. Problemas. Hay expectativas de que aproximadamente 50% de los trabajos desaparezcan. Esto cambia nuestra sociedad. En Porto Alegre, la semana pasada, salió un reporte que coloca que los estacionamientos del centro de la ciudad perdieron 30% de su movimiento en los últimos 3 años. Porque las personas ya no van de coche al centro de la ciudad, van de Uber, y el estacionamiento va a tener que ser utilizado de alguna otra manera. Cosa muy sencilla, ¿no? Y de los 10, 30% de los mayores que emplean personas en todo el mundo están reemplazando su fuerza de trabajo, ¿no?, por robots. ¿Qué es lo que va a pasar? La sociedad va a cambiar, no hay absolutamente duda ninguna. Esta tecnología está aquí, no se va a ningún lugar y cada vez más nos va a atropellar. En 2035, 25% de los coches en la calle no van a necesitar un driver, un conductor. Eso hay expectativas que desaparezcan los traffic jams,
embotellamientos, nunca más. Camioneros van a dejar de existir, así como hoy ya no existe cajeros de banco. Entonces, esta tecnología y todo esto está absolutamente revolucionando de forma absolutamente dramática y definitiva, de forma transformativa, ¿no?, todo lo que vamos a hacer y todo lo que estamos haciendo. Y hay preocupaciones en relación a todo esto. Y nada menos que Stephen Hawking, antes de morirse, dijo que la inteligencia artificial iba a decimar, destruir los trabajos principalmente de las clases medianas. La clase media, los trabajos todos que suceden, van a desaparecer, ¿no? Y eventualmente esto ya está sucediendo, solo que Hawking decía en 2016, lo único que va a quedar son las cosas creativas, cosas que el ser humano, la mente, etcétera, etcétera, es particularmente dedicado a hacer. ¿Será? Esto se llama AIVA. Es música clásica producida por computador. Hay varios estudios que muestran que experts en música clásica, cuando enfrentados a exposiciones de esto, no consiguen la diferencia. Se emocionan, lloran con música generada por inteligencia artificial. Y esta compañía fue la primera que se registró un par de años atrás como autor en una sociedad de compositores. Entonces, hasta las cosas creativas, eventualmente, algunas cosas creativas están en ese sentido. Y no hay absolutamente duda en mi cabeza de que este proceso es un proceso irreversible, ¿no?, donde la inteligencia artificial va a terminar superando nuestra capacidad productiva. La eficacia con que hacemos las cosas, ¿no?, va a ser superada con facilidad por procesos generados por nosotros mismos en equipos, ¿no?, en base a inteligencia artificial, machine learning y una serie de otras cosas que nos vamos a tener que ir acostumbrando. No sé, probablemente muchos de ustedes hayan leído el libro de Harari, Sapiens y Homo Deus, y esencialmente él nos dice, ¿no?, que la humanidad en su historia ha buscado, tiene objetivos colectivos, ¿no?, muy claros y definidos. Primero era terminar con el hambre, después terminar con las epidemias que decimaban la población y terminar con las guerras, ¿no? Todo finalizando en sobrevivencia, ¿no?, que las personas sobrevivan más. Hoy tenemos epidemias controladas en general, la gente no se muere de grandes epidemias. Nunca hubo menos falta de hambre en el mundo, en el universo, ¿no?, como hay hoy. Y eventualmente las guerras nadie se muere más en guerras. El número de gente que se muere en accidentes de tránsito y otros motivos de violencia es mucho mayor de lo que sucede en guerras. Es el ¿Y a dónde vamos? Ahí está su segundo libro, se llama Homo Deus, ¿no?, y quien no lo leyó, sugiero, es una lectura interesante. Y dice que lo que queremos ahora es la inmortalidad. Y todo esto eventualmente tiene ese motivo, ¿no? Y tal vez generemos un otro tipo de hombre o un otro tipo de persona o un otro tipo de alguna cosa, que no sé cómo definir, que consiga hacer las cosas mejor de lo que conseguimos hacer nosotros. Ese es el Homo Deus. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a perder empleos, vamos a hacer las cosas diferentes, ¿no? Es decir, esto nos está atropellando y es absolutamente fundamental que esto sea reconocido, porque si no vamos a terminar como Kodak terminó. Oncología, tecnología, ¿no? Y esta es una introducción muy larga para una charla muy corta. Hay decenas de aspectos oncológicos, médicos, científicos, técnicos, y esto se concentra más en oncología, pero se puede hablar de cualquier otra área de la medicina,
que van a tener un impacto fundamental en lo que tiene que ver con la incorporación tecnológica y el avance tecnológico. Cosas farmacéuticas, técnicas, inteligencia artificial, datos de vida real, grandes volúmenes de informaciones, ¿no? Que van a tener capacidades predictivas que no tenemos condiciones de imaginar hoy en día, ¿no? Cosas que del consumidor, de estar monitorando al paciente en tiempo real a todo momento, a todo segundo, ¿no? Y registrando estos cambios que al paciente ya hay Apple Watches que eventualmente nos dicen todas estas cosas. Eso va a evolucionar de una forma absolutamente fantástica a medida que vamos a ver. Y el volumen y la calidad de esa información es lo que nos va a dar las posibilidades de mejorar cada vez más de forma revolucionaria la forma con que hacemos las cosas. Y hay previsiones, esto es del reporte Topol, ahora de este año, que muestra específicamente cuáles son los 10 top 10 technological advances que van a tener un impacto en el cuidado médico, con porcentajes de importancia y el año previsto para esto. Y ustedes ven cosas que son de medicina digital, genómica, robóticas, inteligencia artificial. Todo esto nos va a atropellar, nos está atropellando, y si no abrimos los ojos, ¿no? Vamos a quedar para atrás. Reading the Genome. Ya está, ¿no? La parte negra antes de 2025 con más de 80% de importancia, ¿no? En lo que hacemos hoy en día. Y es en eso que nos vamos a concentrar en las próximas diapositivas. Ese es un quote de William Gibson, que es un autor de ficción, que dice que el futuro está ya aquí, solo que no está bien distribuido. Y particularmente viviendo en un área como Latinoamérica, es absolutamente fundamental que nos demos cuenta que muchas de estas cosas ya están pasando en otros lugares, hoy. Esa distribución es lo que tenemos que trabajar. Y yo le digo a mis hijos que hay dos cosas en este mundo, en la sociedad, en los últimos 50 años, que cambiaron de forma irreversible lo que va a pasar de aquí en más. El primero es la velocidad con que cambian las cosas desde el punto de vista tecnológico. Cuando cambia un modelo nuevo de iPhone, un modelo nuevo de un iPad o cualquier cosa tecnológica. Y eso es absolutamente crítico, vamos a conversar de eso. El segundo elemento es el comportamiento de las mujeres. Nosotros, hombres, somos muy parecidos a lo que eran nuestros abuelos. Las diferencias son muy tenues. Nuestras mujeres hoy son completamente diferentes de lo que eran nuestras abuelas. Y esto va a ser cada vez más así, ¿no? Vamos a ver si, yo les aviso a ellos, son dos hombres, si no son atropellados por las dos cosas. Entonces ahora empieza la charla. Cáncer es una enfermedad compleja del punto de vista anatómico. No es cáncer de mama, no es un tumor de células de mama. Es un tumor que tiene células inmunológicas, tiene células conjuntivas, tiene sangre, tiene vasos sanguíneos. Es complejo del punto de vista anatómico. Es complejo del punto de vista temporal, porque el cáncer, aparte de ser complejo del punto de vista anatómico, no es el mismo mañana. Y esto es algo que no consideramos. Un cáncer de mama de 3 años atrás hoy tiene una recurrencia y es una enfermedad completamente distinta. Y esto no lo valorizamos de la forma que deberíamos valorizarlo, principalmente porque hasta ahora no teníamos técnicas como para hacer este tipo de diagnóstico. Y la tecnología en este momento en medicina nos está ayudando, o nos debería ayudar, y esta es la perspectiva, a reconocer mejor, a identificar mejor, a diagnosticar mejor las cosas. Entonces, reconocer que hay una heterogeneidad espacial y temporal del cáncer que es fundamental, aparte de la anatómica. Y esta es una evolución que tenemos que seguir. Y, obviamente, es algo que estamos aprendiendo. El cáncer es una acumulación de alteraciones moleculares de varios genes,
¿no? Y nuestro diagnóstico hoy no puede ser cáncer de mama, no puede ser cáncer de pulmón. Tiene que ser un subtipo específico con alteraciones moleculares específicas que tiene un tratamiento específico. Y si no lo tiene, vamos a tener que desarrollar un tratamiento específico para ese tipo de problema, ¿no? Y no les mostré, pero hablaba de la lectura del genoma. Y abajo, el último aspecto, en 30 años, el Topol estaba previendo la escritura genómica, que es donde vamos a empezar a tratar de ser inmortales. Cuando empecemos a manejar la base de lo que nos es más importante, nuestra esencia. ¿Tá? Y ahí es eventualmente donde vamos a llegar a hacer cosas, ¿no?, que tal vez sean realmente revolucionarias. Es una pregunta. Con este tipo de situación, una biopsia en un momento del tiempo no es representativo de lo que es esta enfermedad, ¿no? Sí nos vamos a sorprender porque llegamos hasta muy lejos, ¿no?, sin utilizar de estos conceptos específicos. Las terapias moleculares ya están bien establecidas, ya las utilizamos en el día a día, y desde el punto de vista práctico hay varios estudios que muestran, y no voy a entrar en los detalles, como les dije, les puse estos diapositivos solo para recordarme de qué decir. Cuando se utilizan técnicas de selección de pacientes en estudios de fase 1, en estudios de fase 2 y en estudios de registro de drogas, los resultados son significativamente mejores en términos de respuesta, en términos de sobrevida, de progresión y en términos de sobrevida, ¿no? Esta es nuestra humilde experiencia inicial. En 2016 publicamos, mi hijo publicó en ASCO, primeros 50 casos que pedimos secuenciamiento. Y de estos 50 casos, ¿no?, un porcentaje de alrededor de 28%, ¿no?, particularmente cáncer de pulmón, ¿no?, tuvieron el manejo cambiado por la tecnología. Y esto va a ser así de más en más. Biomarcadores son reconocidos en diferentes patologías como absolutamente esenciales, esto es dato del FDA. No se utilizan de la forma que deberían ser utilizados. En cáncer de mama es el lugar donde más utilizamos, pero tengo el argumento que no todos los receptores hormonales positivos son iguales. No todos los HER2 positivos son iguales. Entonces esta tecnología va a invadir todos estos pequeños cajoncitos y los va a transformar en cajoncitos distintos, cada uno con sus particularidades. Y esto es un desafío muy particular. Y hay áreas donde todavía ni siquiera llegamos a 50% de lo que tendríamos que hacer. ¿Cómo vamos a manejar todo esto? Cáncer de pulmón, yo estoy de acuerdo con la pregunta, cáncer de pulmón superó dentro de este concepto de incorporación tecnológica, superó y nos está dando el camino, nos está mostrando el camino de cómo no solo identificar tipos de tumores diferentes, pero identificar tratamientos para cada uno de esos tipos de tumores, ¿no? Y en eso se está mucho más adelantado de cualquier otro tumor en el área del cáncer. Y ustedes ven lo que pasaba antes, 2003, y esto es 2015, estamos 4 años atrás, ¿no? Y vean lo que pasa, cada una de estas cosas tiene un tratamiento distinto, con resultados muy positivos. Es decir, esto nos está atropellando hoy. No es algo que vamos a eventualmente tener por delante en los próximos años. Va a pasar en mama, va a pasar en gastrointestinal, va a pasar en urológico, ¿no? Todos los tumores van a pasar por eso. Pulmón está diagnosticando molecularmente en la sangre el cambio de la enfermedad en el momento de que la enfermedad progresa. El concepto de que la enfermedad cambia y necesita de un tratamiento distinto es absolutamente fundamental y claro en ese sentido. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esto es el crecimiento exponencial de la información. Y se espera que la información médica duplique
a cada 73 días. ¿Cómo vamos a manejar eso? Esto es real. Y necesitamos de ayuda porque nuestra cabeza, nuestra humilde, ¿no? Cabeza, no tiene condiciones de acompañar este tipo de situación. Es importante reconocer que esto está sucediendo, pero es absolutamente crítico tener una actitud en ese sentido. Y esto es lo que está pasando con el secuenciamiento. Tecnología está mejorando y está disminuyendo el tiempo para hacer el secuenciamiento y el costo del secuenciamiento. Tú dirigir un equipo que eventualmente te dice cuál es la secuencia del DNA que puede o no estar equivocada en un determinado tumor. Y esto permite lo que llevó varios años, 13 años en el Proyecto Genoma, 20 años, menos de 20 años después, podemos hacer un secuenciamiento de un genoma en un día. Y el problema hasta ahora es el costo. No podemos hacerlo esto en todos los pacientes. La expectativa es que esto llegue a $1.000 y yo les prometo, porque estamos directamente comprometidos con eso, nuestra empresa en Brasil va a ofrecer un secuenciamiento, ¿no?, completo, 300, 400 genes, por menos de $1.000 el año que viene. Para todo el mundo. Y esto se puede hacer en cualquier lugar. Pero este es el fondo, es el diagnóstico. No sé lo que vamos a hacer con los datos. La información viene, pero esta información se va a tener que manejar. Pero es absolutamente fundamental, factible y fundamental que se reconozca. No hay test que sea perfecto. Y es fundamental entender que a veces las cosas comerciales vienen antes de las cosas científicas. La validación científica de muchos de los tests que están disponibles, ¿no?, para que compremos a los pacientes, ¿no?, tienes que hacerte el test del Foundation, tienes que hacerte el test del Oncotype o del MammaPrint, etcétera, etcétera. Muchas de estas situaciones no están validadas, pero están ahí. Y hay que saber manejar este tipo de desafío de lo que está disponible para lo que realmente te puede ayudar. Y no hay secreto para eso, no hay una receta para eso. Vamos a tener que ir aprendiendo a hacer esto con sentido común. No hay test perfecto. Lo que no es perfecto y no es aceptable es no testear. Hay problemas de acceso. Mi discrepancia que Mariana estaba jugando durante su presentación no es que el test del Oncotype o el de MammaPrint no sirva. Sirve, ayuda, es más información, ¿no? Mi contradicción contra esto es la presión comercial que todo el mundo recibe para que este test sea fundamental para el manejo de pacientes que no lo tienen disponible y nunca lo van a tener disponible a los precios que están siendo cobrados. Entonces, ¿nos podemos sentir culpables porque no estamos ofreciendo algo? No. Hay otras formas. Entonces, esta cuestión comercial, ¿no?, y de validación y de incorporación tecnológica es un desafío. No tiene solución, no hay receta, pero lo vamos a tener que manejar con buen sentido común, ¿no? Y obviamente testing está acá para quedarnos. ¿No? Esto no se va. Esto es como la cámara digital. Kodak se fue, ¿no?, y esto se va a quedar. Es fundamental que recuerden todos ustedes que eventualmente, ya estoy terminando, no te ponga nervioso, ¿no? Sugiero que no lean tanto los currículum y van a demorar menos tiempo. Hoy dependemos y cada vez más vamos a depender de tecnologías y conocimientos que no existían en el momento que nos recibimos. Y nos tenemos que preguntar cómo vamos a acompañar esta duplicación del conocimiento en cada 3 meses vamos a tener que duplicar el conocimiento médico. ¡Qué barbaridad! ¿No? Me voy a retirar, ¿no? Es una manera de huir del problema. Y es absolutamente crítico que se recuerden de esto. Es mucho mejor ser uberizado
que Kodak. Finalizando, y este es el último diapositivo, y tiene mucho que ver con parte de la presentación de Sandra hoy al principio, es que a pesar de que toda esta tecnología va a estar disponible, nos está atropellando, ¿no? Íntimamente, y yo no sé si eso es wishful thinking o es algo ingenuo de mi parte, yo creo que la humanidad en lo que hacemos va a seguir y no va a ser reemplazada por un robot. Hay que tener cuidado. Pero yo creo que este cuadro del doctor Fields, un británico, ¿no? Realismo social, ¿no? Le fue pedido por en aquel momento se llamaba Tate, que hoy es el nombre del museo donde está el cuadro. Este cuadro se popularizó en Estados Unidos porque le fue encomendado, ¿no? Para honrar a un médico que trató al hijo del pintor, del Fields, que murió a un año tenía un año de tuberculosis. Y el cuadro fue utilizado por la American Medical Association en una época que Harry Truman, presidente de Estados Unidos, estaba tratando de socializar la medicina americana. Y el American Medical Association utilizó este cuadro, ¿no? Para una campaña contra esta socialización, ¿no? Hablando de las dificultades del médico, etcétera, etcétera, etcétera. Y bien, ¿no? Hay varias cosas que se pueden, los padres desesperados, ¿no? Y yo no creo que la mirada, la posición, la atención, ¿no? Que este señor le está dando a esta niña enferma pueda ser sustituida por una máquina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Barrios. Yo creo que pues eso no era una charla para un congreso, no, era una charla TED. Voy a hacerle caso de su recomendación del currículum. Andrés.